En estos tiempos de confinamiento, en los que todos y todas estamos en nuestra casa, nos estamos encontrando con toda una serie de circunstancias que nos hacen realizar las cosas de otra manera. Una de ellas es cómo damos las clases. Los profesores y las profesoras universitarios hemos cambiado de paradigma en muy poco tiempo. Hemos pasado de esa clase presencial a una clase que ahora mismo es online. Si bien cada universidad nos está dando toda una serie de parámetros y de ayuda para poder realizarla lo mejor posible, hay un aspecto en el cual observamos que podemos tener una mayor cantidad de error. Se trata del uso de la videoconferencia. Para solucionar esa circunstancia, en la siguiente videoconferencia que vas a ver, nos hemos unido dos universidades. La Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, en su sección de las Illes Balears, y la Universidad de las Illes Balears. Por la UNED vamos a contar con Judit Vega, su directora. Por la Universidad de les Illes Balears estaré yo mismo, Antonio Fernández Coca, vicerrector de Campus Digital y Transmedia. Tanto Judit como yo mismo somos profesionales de la comunicación y también entendemos bastante sobre lo que es el tema de videoconferencia, cómo estar delante de una cámara y cómo hacer que el estudiante se enganche a aquello que le estamos contando, atrapar su atención, atraparla desde el rigor que requiere cada una de las asignaturas que impartimos. Pero ni Judith ni yo tenemos la verdad eterna, ni tampoco conocemos todas las dinámicas y todas las formas de trabajar. Por eso queremos abrir este vídeo justo aquí abajo para que en nuestro canal de YouTube de la Universidad de les Illes Balears puedas comentar, puedas compartir, puedas exponer y puedas también contarnos tú cómo lo haces y cómo entre todos podemos mejorar esto, la videoconferencia docente. Y sin más, te dejo ya con Judith. Judith, es tu turno. Nada, muchísimas gracias. Es una idea que me encanta, que colaboremos y que podamos ayudar a los profesores porque se acaban de encontrar de repente con una situación nueva, tienen que dar clases online y no saben muy bien cómo. Entonces me ha ocurrido pues eso, que a lo mejor nuestra experiencia os puede valer. Yo soy la directora de la UNED en Illes Balears, como has dicho, llevo 16 años trabajando en esta casa y es verdad que, bueno, la pandemia nos pilla con un poquito de ventaja porque estamos más acostumbrados a hacer esto. No es una lección, va a ser más bien un diálogo y lo he estructurado en 6 puntos que iremos desarrollando en forma de diálogo entre tú, Antonio y yo. Y lo que quiero hacer con este curso o esta charla es generar confianza en nosotros mismos, porque si conseguimos crear seguridad cuando estamos delante de una cámara sabiendo que no hay nadie del otro lado, pues es algo primordial para hacer la clase tranquilos y para que disfrutemos de ella. Podemos hacer un símil diciendo que es como los actores de teatro cuando tienen que ensayar una obra y no hay nadie, no tienen público, pero tienen que comportarse exactamente igual que si el teatro estuviera lleno. Para lograrlo hacen falta unas pautas que voy a empezar desde cero, ¿no? Hay cosas que diré, bueno, esto yo ya lo sé, pero hay cosas que damos por obvias que no son obvias. Por ejemplo, cómo tenemos que vestirnos, como yo, por ejemplo, tengo una costumbre que me estoy siempre colocando el pelo, juego y cosas que no se hacen cuando estás en clase o que uno no puede dar una clase en chándal si no está acostumbrado a ir a clases en chándal. Y entonces vamos a empezar desde el nivel más básico, las voy explicando, las obvias y las que no lo son. Y esto a medida que vais dando clases se va a convertir en una rutina y nunca más vais a tener que pensar en ello, ¿no? El punto uno, como veis, yo tengo de todo. Y lo primero que tenemos que escoger para dar una clase, este es el punto uno, ¿dónde vamos a dar la clase? Veis que Antonio y yo hemos escogido los dos escenarios ideales diferentes. O bien ponemos libros y sacamos todos los cuadros que tenemos de la familia, la figurita de Santiago de Compostela, Y la todas gitana, esas la cosas, gitana, la la gitana, que en gitana, Andalucía tenemos gitana. todas estas cosas, ¿no? Y sobre todo fotos de nuestra familia que no tienen por qué salir en un vídeo. Y también tenemos que encontrar, o bien, si ponemos un fondo neutro, si no lo tenemos porque tenemos las paredes llenas de cuadros, también se puede colgar en una estantería una sábana blanca, colocarla bien y que se vea un fondo blanco. O si no, se puede poner un mapamundi. Una amiga mía, por ejemplo, pone un mapamundi y se ve, pero nada que identifique nada. Los estudiantes tienen que tener detrás algo que no les moleste.
no pueden estar fijándose, hostia, tiene la Torre Eiffel, tiene no sé qué, anda, O ¿qué leyendo será qué aquel? qué libro está leyendo en ese ¿Qué libro momento. está Oh, he leyendo? leído. Sí, o ponéis libros, yo he puesto algunos libros que normalmente no están en esta estantería, pues las tengo, mis estanterías están clasificadas, historia del arte, antropología, tal, y aquí he puesto varios para que se vean muchas cosas diferentes y que no sean todos los clásicos de la literatura seguidos, para que el alumno que me está mirando esté escuchándome, no esté mirando qué hay detrás de mí. Que ahí también entramos en la importancia, que lo hemos hablado alguna vez entre nosotros con broma, ¿no? ¿Cuántos dormitorios hemos llegado a conocer sin haber estado nunca en ellos? Una cosa también que Sí, tenemos que evitar, por lo menos como profesores, ¿no? El lugar de exactamente, descanso es un sí, lugar súper privado y tenemos que evitar correcto. estar ahí. Desde luego, de ninguna manera se puede ver una cama cuando estás dando una clase y estas cosas pasan. Hay que tener en cuenta los espejos. Si tienes un espejo en donde estés, no quítalo o no te pongas donde está el espejo porque están reflejándose cosas que no te das cuenta. Mm. Tenemos que mirar también, pues eso, pues que no tengamos la bicicleta estática. Es que parecen tonterías, pero oye, que tú estás abriendo tu casa, que es algo íntimo, lo estás abriendo a todos los alumnos. Y entonces son vídeos que se quedan grabados y que nadie coja elementos de tu vídeo que no sean para el fin con el que se ha hecho, que es explicar cómo se da una clase online. Otra cosa muy importante es la luz. La sala tiene que estar iluminada de una manera correcta. No puede estar con muchas sombras, sobre todo si lo vamos a grabar, porque después en los vídeos queda mal. No tiene que haber objetos que distraigan, como he dicho, y tiene que haber silencio. Entonces hay que hacerse un cartelito que diga no entrar, porque a lo mejor se lo dices a la familia, pero es que se olvidan. Pega en la puerta de la habitación en la que estás un cartel que diga no puedo entrar hasta tal hora. Y ahí, ahora que pones el cartel, otra cosa a tener en cuenta es que la cámara te graba al revés, con lo cual ahora acabamos Sí. de ver el cartel al revés. Si Yo creo que tenemos lo que habéis visto presentar, al derecho, pero si no te le doy la vuelta porque lo he hecho con un dale la vuelta. rotulador Muy bien. para que se vea cómo toca. Hay que controlarlo bien porque a He veces los pensado en todo. profesores, está muy bien, los profesores a veces enseñamos Sí, alguna pantalla como cuando los políticos están en un debate que de repente te sacan un gráfico y se ve al revés. Entonces hay que controlar muy exacto. bien que se vea en Sí, pantalla en la forma que correcto. tiene que ver. Exactamente. Y después también tenéis que calcular la silla y la cámara, a qué altura tenéis que mirar. Por ejemplo, esto lo estábamos hablando antes, depende del sistema que utilicemos. Una vez tenemos Inteca, vosotros tendréis vuestros propios programas, se puede trabajar con diferentes productos que nos ofrece el mercado para hacer videoconferencia. Y según la cámara que tengáis y el programa, pues o tienes que mirar a la pantalla o tienes que mirar a la cámara. Entonces, haced un ejemplo, un ejercicio antes, Una una prueba prueba, previa. para ver cómo está. Y es lo mismo si hacéis yo ahora mismo estoy con el PC, pero si tenéis una tablet, no estéis con la tablet en la mano. No estéis moviéndoos todo el rato, tenéis que apoyarla en un sitio a la altura correspondiente para que os enfoque y se vea que estáis hablando, porque en realidad estáis hablando con toda la gente que está detrás, que no la veis, pero que está cada uno en su casa. Y luego hay Igual algo para con... decir también, perdona que te interrumpa, cuando ponemos la tablet sobre cualquier superficie, para que esté a nuestra altura de los ojos, da igual cómo sea esa superficie, que hay mucha gente que me cuenta, Exactamente. es que no tengo un trípode, da igual. Ahora, haciendo una Pones... broma en tiempo del confinamiento, se han comprado tantos rollos de papel higiénico que se puede hacer una pirámide y ponerlo encima. Por Correcto. decir una Sí, sí, sí. burrada, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que da igual. O sea, lo Sí. importante es que esté rígida, que no se mueva y que en todo caso si Sí. mueve algo sea nuestra cabeza o nuestras manos. Exacto. Y en el sitio que estéis tenéis que estar súper cómodos, ¿no? Entonces, pues sí, a eso, como lo mismo que estabas diciendo tú, yo me he agenciado pues una mesa que le he puesto encima unas cajas que tengo y encima una madera para que me esté a la altura, le pones un mantel por encima para que no se vea y ya está. El caso es que tengas esos elementos bien, la altura de la silla, que estés cómodo y tal. Después, otras cosas. Tienes que tener todo lo que necesitas, lo tienes que tener a mano. Eso lo vamos a ver después. El aspecto. Tenemos que dar la clase exactamente igual que la daríamos en la universidad. Si un profesor está acostumbrado a ir con camisa y corbata a la universidad,
Pues a lo mejor si está en casa que se quite la corbata, pero que se quede con la camisa. O una profesora lo mismo, si ella va arreglada de una manera o va siempre en camiseta, que no se ponga de otra manera. ¿Por qué? Porque eso despista también al alumno. Puede hacer un comentario simpático que diga, oye, pues la profesora de matemáticas que bien está con camiseta, pero también puede decir, anda, ¿qué pintas llevaba el profesor de pedagogía? Porque que esté en clase es mucho tal, pero mira qué pintas tiene en casa. Tenemos que evitar esas cosas, ¿no? Es importante. Sobre todo porque da otra imagen y estamos perdiendo los primeros minutos de la clase. Entonces, desde que el alumno nos ve, que tiene que ser a la hora que hemos dicho, puntuales, desde que el alumno nos ve, la primera imagen tiene que ser, es mi profe de la UIB en este caso, es mi profesora De la de la UIB, UNED. Yo siempre digo UIB, no sé, UIB. UIB, UIB. Pero bueno, hoy estamos aprendiendo muchas cosas, o sea que Sí, está bien. me subgrego, ahora ya lo No te aprendo. preocupes. Sí, bueno, pues eso, que vea, que haya ya, ostras, estoy viendo otra vez a mi profe y no que me tenga que poner a pensar, pero que se me ha puesto este o esta Sí, hoy, porque parece una tontería, pero es importante. La gestualidad, podemos mover las manos un poco, pero no podemos estar todo el rato tocándonos, tocando las gafas, tocando el micrófono, colocándonos el pelo, rascar. Son tonterías, pero pero hay una cosa no que has queda dicho tú bien. con el micrófono, que justo hemos visto el ejemplo. Si tocamos el micrófono se provoca un ruido. Ese ruido también es Exactamente, un elemento distractor cuando estás dando la clase. correcto, Es una de las sí. razones también para no tocar el micro. Mm. También es Y de, importante que antes cuando preparábamos la sesión, ¿no? Como mi micro chocaba contra la camisa, sí, por eso a veces me voy abriendo aquí para que no me choque, no es que sí, quiera sí. enseñaros mi cuello, sino para que no choque directamente con la camisa y no haga ese ruido, ese tra, que Sí, a veces vemos en es, programas de televisión cuando la gente lleva pulseras y las mueve y se están escuchando más el ruido de las exactamente. pulseras Sí, sí, sí. que, Correcto. que el Sí. sonido. Aparte de que, claro, como decimos, muchas veces vamos a grabar, entonces luego en la grabación, cosas que en la clase presencial pasan desapercibidas, pues incluso eso que yo haga así con el pelo, pues cuando está grabado es que te vas a fijar todo el rato en esos detalles, entonces por eso hay que evitarlos. Y después hay profesores que prefieren estar de pie cuando dan la clase en vez de estar sentados. Pues también la pueden dar online de pie, pero entonces tienen que colocarse, pues lo que decíamos antes, la tablet, el portátil o la pantalla del ordenador fijo, pues la tienen que colocar a una altura pues que se vea como corresponde, ¿no? Y por último, respecto a esto de la ropa, hay gente que dice, bueno, pues me pongo una camisa, decía un profesor mío, así un poco de bromas, en una reunión el otro día, no, yo estoy todo el día en chándal y para dar la clase me pongo la camisa, pero me dejo el chándal. Bueno, vamos a ver en el siguiente punto cómo nos tenemos que preparar, pero como no somos perfectos, puede ser que se nos haya olvidado algo y entonces el problema es que cuando te levantas, pues que no se te vea el pantalón del pijama o yo que sé que vamos a ser coherentes, nos vamos a vestir exactamente igual que lo haríamos cuando vamos a la universidad. Bien, bueno, pues ahora vamos a pasar al siguiente punto de la preparación. Ya sabemos dónde y ya sabemos cómo tenemos que ir. Bueno, pues en este tercer punto vamos a colocar nuestro ordenador, vamos a enchufarlo, vamos a ver que todo funcione, vamos a colocar la cámara en el sitio justo, si hay que ponerla un poco más a la izquierda, a la derecha, en el centro, lo que queramos ver. Vamos a ver qué plano nos coge por detrás, ¿no? Que se nos vea bien, que la cara esté en el medio, o bueno, depende si vais a añadir algo después en uno de los márgenes o a la derecha o a la izquierda, pues colocaros de manera que os quede el hueco para ponerlo después, pero que esté centrado, ¿no? No que se os vea, por ejemplo, el otro día en una videoconferencia a una de las participantes solo le veíamos el pelo. Pues claro, porque no hizo la prueba de cámara y entonces no estaba bien colocada. Tenéis que ver que funcione bien el audio y que funcione bien el micro, porque puede pasar por inexperiencia, ya que no estáis acostumbrados a hacer clases virtuales, que luego cuando vayáis a la grabación resulta que es que se oía mal o que no se ha grabado el sonido y entonces hay que repetir la clase, ¿no? Cosa que le puede pasar a cualquiera. Tenéis que tener, si vais a presentar documentos, depende con la herramienta que trabajéis, que luego hablaremos de esto, tenéis que tener todos los documentos subidos
No se puede estar dando una clase y de repente decir, esperad que os voy a subir una presentación, una foto, lo que sea, porque es que puede ser que no funcione o que haya un problema y entonces tienes a los alumnos todos esperando al otro lado y no saben qué está pasando, ¿no? Entonces todo esto que vayamos a utilizar lo tenemos que tener. Tenemos que tener nuestros apuntes, pues unas notas que vosotros os hagáis, yo también me hago algunas, por si acaso se te olvida algo. Ya sé que cuando damos clases, por ejemplo, a mí si doy una clase sobre el románico en el Camino de Santiago, puede estar hablando una eternidad sin llevar un apunte, porque es mi tema que domino, pero ¿qué pasa cuando doy una clase online? Que ya tienes más límites, eso de una manera diferente. Tienes que controlar mejor el tiempo, porque a lo mejor el aula virtual pues la va a utilizar otra persona después. Y si es una aula física, pues le haces un signo al otro 2 minutos y se espera, pero en una virtual no. Entonces hay otros condicionantes y veremos más adelante que también el contenido tiene que ser otro. Entonces conviene tener las notas y tenerlas con uno cuando se sienta. Cuando se sienta tiene que tener todo. Tenéis que tener algo para escribir, tenéis que tener hojas, tenéis que tener un bolígrafo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor también utilizáis un chat y algún alumno va escribiendo alguna cosa que a vosotros os interesa. Entonces tenéis que tener un papel y una libreta o algo para escribir para no olvidaros de lo que os han preguntado. Y tenéis que también, bueno, le pasa a cualquiera, estáis hablando a lo mejor 3/4 de hora, 1 hora, os da sed, bueno, un vaso de agua, por favor, que nadie lleve una botella de plástico. ¿Por qué? Porque somos universidades sostenibles y es tan importante que lo estamos repitiendo todos los días que queda fatal después cuando se da una clase y alguien se coge pues una botella de plástico y se pone a beber por él. O podéis tener vuestra botella de la UIB, vale, pero tampoco se bebe por la botella, hay que beber por un vaso, tenerlo preparado. Y una cosa que yo también siempre tengo, porque puedes estornudar, porque puedes cualquier cosa, un pañuelo. Parecen tonterías, pero si tenéis todo eso, estáis seguros. Y aquí se trata de tener seguridad. El profesor tiene que aprender a hablar a una cámara. ¿Cómo lo puede hacer? Hablando delante de un espejo en su casa. Se pone delante de un espejo y habla con él mismo. Y se puede grabar con el mismo teléfono que se grabe, porque es muy diferente la voz que nosotros nos escuchamos cuando hablamos con alguien y cuando la oímos grabada dices, caramba, esa soy yo. Y al principio se nos hace raro, entonces hacer esa prueba. Y lo más importante, profesores, es saber que dentro de la sala, el que más sabe de lo que va a hablar, eres tú. Entonces, esa es la seguridad absoluta. Cuando llegas a una sala, tienes que ser consciente de que todos son aprendices de brujo. Toda la gente que está allí está para aprender. Y el que sabe qué lección va a dar, qué tema va a dar, y para eso ha hecho sus estudios y para eso es un profesor, eres tú mismo. Entonces, tienes que estar seguro que la persona que más sabe vas a ser tú. Y con eso, pues la clase irá muchísimo mejor. Entonces, para continuar, mi cuarto punto sería el modo. Ya he dicho que no es lo mismo dar una clase virtual que dar una clase presencial, lógicamente. Los contenidos son diferentes. En una clase presencial se puede improvisar muchísimo más, se puede empezar a hablar de un tema, pero según lo que los alumnos te van preguntando, pues le van surgiendo unas dudas en las que tú a lo mejor no habías pensado. A lo mejor pensaba el profesor, bueno, esto ya lo saben, o esto está tan claro que no se lo voy a explicar. Pues no, hay uno que no. Entonces se cambia un poquito la dinámica de la clase en base a lo que está ocurriendo ahí. Esto es una cosa que también tenéis que pensar, que no vais a tener el retorno. Cuando uno habla y mira a los alumnos, pues por la expresión de su cara, si dicen así, o si hacen cara de duda, o Hay no una estoy cosa de aquí acuerdo. que me gustaría introducir, ¿no? Y es que te doy totalmente la razón. Durante los últimos 2 años hemos estado también analizando qué es lo que quieren los estudiantes, no solamente en la parte digital, sino también en la parte presencial. Y el no dar nada por sabido, el recordar qué pasó en la clase anterior, avanzar qué es lo que vas a dar en la clase de ese momento y luego avanza también lo que sucederá en la siguiente.
no deja de ser la estructura de una serie de televisión, pero no hay que olvidar que Sí. el lenguaje generacional con el que funcionan nuestros estudiantes bebe también de esa serie que están viendo. No puedes hablar tan libremente cuando tienes una clase online, necesitas absolutamente un guión. No tienen que ser unos apuntes de 20 hojas. Tengo mis hojas aquí delante, colocadas así, pues si te olvidas de algo, pero es más bien un guión, como estoy diciendo. Anotaciones, Sí, ayudas. exactamente, exactamente. No se puede deambular, lógicamente, como se hace en una clase, y lo que decía que os falta ese feedback de la expresión de los propios alumnos, que con sus caras o con si están atentos, es que les está gustando lo que dices, si se ponen distraídos es que no estás llegando. Eso no lo tenemos, porque No, en porque realidad además lo tenemos, pero no lo estamos viendo. pero es que a nosotros nos puede pasar, por ejemplo, en la Universidad de les Illes Baleares, que a través del sistema de videoconferencia ellos podrían poner su cámara, pero no la ponen. Entonces, vemos un muñequito blanco y ya está, no vemos a la Sí, persona. sí, sí. Por Sí, por eso yo a eso. veces también insisto mucho, digo, vamos a ir preguntando de vez en cuando qué tal lo veis, hacer contrapreguntas, Sí. animarle a aquellos como con audio si te entran, que puedan tener ese feedback. Y bueno, pues a falta de ese contacto visual directo, pues uno ir intuyendo, pues para eso tenemos muchas herramientas, que sería nuestro punto número 5. Una de las que mejores funcionan y más clásicas, que ya todo el mundo está acostumbrado, bueno, hay profesores más antiguos que empezaron con las diapositivas, con las transparencias, pero bueno, el PowerPoint sigue siendo una de las mejores cosas para utilizar, porque te permite poner imágenes y te permite poner texto, puedes ir alternando y siempre si hay imágenes estamos en una sociedad visual y a la gente le gusta. Eso sí, no abusemos. Yo me acuerdo de un congreso de historia del arte en Alemania, en Berlín, que una profesora nos hizo su conferencia y es que nadie la escuchó ni nadie se enteró de qué habló, porque nos puso una PowerPoint con tantas flechas, fotos que salían, que tal, que al cabo de 5 minutos era como una batalla de imágenes y eso tampoco vale. Entonces, aquí sí que lo menos es más, ¿no? No También abusar. insistir mucho, o sea, no hace falta hacer ni aquí ni en la clase presencial un PowerPoint donde se Mm, cuenta todo. Para contar todo está exacta, la voz del o totalmente, el profesor de turno. correcto. Hay que eliminar. Yo a veces pienso, muchas veces, le pongo el ejemplo, ¿no? a nuestros profesores y profesoras. Pensad cómo es un telediario. Cuando la Sí. señora Ana Blanco, que lleva tropecientos mil años en televisión española presentando el telediario, habla de un incendio, no te pone detrás un texto diciendo todo lo que ella está hablando, te pone fuego y a partir Exactamente, de ese fuego desarrolla el tema. Nosotros podemos poner una palabra, una sentencia corta, por favor, y a exactamente. partir de ahí desarrolla, enganchas el interés y desarrolla. Y también es la Sí, mejor manera para provocar de que los estudiantes tomen apuntes, que les cuesta mucho, totalmente. que les cuesta Sí. mucho. Si se los da Mm. todo escrito, yo creo que es un error, porque no solamente no te tomarán apuntes, y tomar apuntes es la facilidad de escribir ellos como ellos lo están entendiendo para Sí, luego poder contrapreguntarte en el aula. sí. Yo soy muy fan de los apuntes y soy muy fan también de no dar tantísima información, porque aparte que la experiencia me lo dice que al cabo de X tiempo, pues un estudiante se satura. A lo mejor si tiene la primera clase a las 9, bueno, ahí está igual un poquillo dormido, a las 10 está fenomenal, pero como te toque la clase de la 1 Mm. o de las 8 de la tarde, pues el estudiante está cansado. Entonces, por favor, no pongáis una presentación que tenga tanta letra que no apetece ni verla, ¿no? Después, depende de las herramientas de los programas con los que trabajéis vosotros, que yo no sé exactamente, pero por ejemplo nosotros podemos señalar dentro del propio programa, podemos dibujar, podemos abrir un chat, se Nosotros pueden marcar. por hoy durante la pandemia estamos trabajando con un software que nos permite hacer todo eso. Perfecto, No sabemos qué sí. pasará una vez que termine la pandemia, si quedaremos con ese software o tendremos otro, pero Mm, siempre lo que estamos buscando es que el concepto sea que permita hacer todo lo que tú dices. Y sobre sí, todo sí, que tanto el docente como el estudiante aprenda que esto es como cuando cambian el sistema operativo del móvil. Si entiendes sí, bien el concepto, da igual que te lo cambien todo de sitio. totalmente, sí, Qué sí, utilidades necesitamos y busquemos esa forma de hacerlo. sí.
Y bueno, pues eso, utilizad el chat y con el chat yo veo que a veces hay un problema y es que el profesor va por una parte y luego el chat van saliendo mensajes. Aquí hay que jugar un poco con... Voy a atender al chat también, ni quedarte mirando ahí y lo que menos me gusta es cuando empieza a ver qué me estáis diciendo y se leen en voz alta que no sé, que no he entendido bien lo del capitel de no lo hagáis, queda mal. Lo tenéis que ir leyendo, pero que no se note que lo vais leyendo y entonces lo vais intercalando en vuestro discurso. Pues si estoy hablando de, de la recogida de la uva, pues si otro me dice en el chat, en el pueblo de mi madre lo hacían con unos cestos, pues lo va mirando, pues, pues hay maneras diferentes de recoger la uva según las distintas zonas de España, yo qué sé, lo vas intercalando, pero no te pares y y sobre todo no leer así en voz alta, porque todos los que estamos en el chat ya estamos viendo los mensajes, no necesitamos que nos los vaya leyendo nadie, ¿no? Y la presentación que hagamos, la clase que preparemos, tiene que ser realista. Por ejemplo, un curso, bueno, como yo voy atendiendo, me voy metiendo, como todo el mundo ahora en este periodo, pues yo soy una ansiosa del saber, curiosa del saber, entonces son tantas horas que estamos que a veces te apetece, trabajamos tantas horas que a veces también te apetece ver otra cosa más relajante o pues un tema, yo que sé, me hice una masterclass sobre coctelería, por ejemplo, y claro, si resulta que la profesora estaba hablando como 15 minutos, iba por la diapositiva, por la página 3 y tenía 86, pues algunos alumnos en el chat empezaban a decir, pero ¿esto hasta qué hora va a durar? Porque es que tiene 86, es que a mí no se me cambia la pantalla, decían algunos, está todo el rato en la número 3 y la profesora, sí, todavía estoy en la 3, pero no os preocupéis porque seguramente no voy a dar las 86, pero yo las traje porque os las paso rápida. No, vuelvo a decir lo mismo, menos es más. Es mejor una cosa realista, que Y invite tener, a que tengas ganas de escucharlo, ¿no? Y dice, ay, que el tostón que nos va a meter. Es como y cuando tener una alguien... cosa muy clara, Judith. O sea, muchas veces los profesores se pueden olvidar de que su Sí, asignatura no es la única que se realiza a totalmente. los estudiantes. Antes has mencionado, o sea, la cantidad de horas que estamos trabajando en esa Mm, época ahora del coronavirus o cuando esto pase, que esto terminará pasando, mm, esperemos que más pronto que tarde, esto se quedarán muchas maneras de trabajar. Es pensar que nuestro estudiante no solamente es mi estudiante, mm. también lleva otras materias y que tiene que tener en cuenta que igual que nosotros nos hemos adaptado, ellos también se tienen que adaptar. Y que incluso Sí, a partir de toda esa videoconferencia que van a ser una serie de trabajos y ejercicios para realizar, tenemos que pensar cuánto tiempo tardaríamos nosotros en hacerlo si tuviéramos el nivel del estudiante. Conviene hacer, igual que haces un ensayo de cámara antes de empezar, hacer un ensayo de ese ejercicio, hacerlo nosotros. Pero, yo te sí. digo, no con la mentalidad de los años que tenemos ahora, sino con la experiencia que calculamos que tienen nuestros estudiantes en ese momento. Sí, me hace gracia porque cuando nosotros somos estudiantes, cuando éramos, siempre decíamos, yo sí soy profesora, porque muchos también teníamos la vocación, ¿no? Y cuando yo sea profesora, voy a pensar como estudiante, ¿no? Pero luego mucha gente es verdad que se olvida, ¿no? Y digo Pero yo, para eso hay un antídoto, ¿eh? Si el curso de coctelería que has comentado antes no es un curso de la UNED, sino es un curso que tú vas porque tú quieres aprender, yo me acabo de apuntar ahora a uno de colorimetría para vídeo y estoy aprendiendo de colorimetría un montón, pero de cómo esa persona, esa profesora me está dando las clases, estoy aprendiendo mucho más, porque estoy observando desde el punto de vista de alumno aquellas cosas que le funcionan para poderlas aplicar en mi clase y aquellas exacto. cosas que no le funcionan para intentar no hacerlas yo. Yo creo que tenemos que estar muy pendientes, muy abiertos a hacer. Somos profesores, somos profesoras y estamos todo el día aprendiendo, con lo cual Totalmente, hagamos, sí, entremos también en eso, seamos alumnos. exacto. Pongámonos en el Sí. lado del alumno en un tema que nosotros no conozcamos y nos va a bajar mucho los aires a quien lo tenga y nos pondrá al nivel que tenemos que estar. Sí, además, fijaos que aquí paradójicamente los alumnos juegan un poco con ventaja, o sea, casi saben más ellos
redes sociales, de técnica, de ordenadores, de todo eso, que a lo mejor profesores que tienen ahora 50 años, porque es que ellos ya han nacido con esto. Entonces, vamos a ponderarlo también y no ir de sobrados, por así decir, y tener Ujú. siempre esta capacidad de aprender y de mejorar. Y luego, pues podemos ver nuestros propios vídeos de la primera lección, es un buen ejercicio y te das cuenta, digo, esto no tendría que hacerlo, esto a lo mejor me quedaría mejor de otra manera. Y cuando veamos el último, cuando acabe el curso, dirás, jolines, cuánto he Sí. aprendido y Cuando qué bien acabe el me curso sale. dirás que se acabe la pandemia, pero yo sigo haciendo vídeos, ¿verdad? Sí. A ver si vamos a seguir todos influencers después de esto. Hombre, Y influencer. una cosa muy importante es el tiempo. Tenemos que controlar el tiempo. Y ese ejercicio se hace leyéndose, haciéndose la clase para uno mismo, igual que hace ese actor de teatro del que hablábamos, que tiene que ensayar tantas veces, por lo menos una vez, decir, me voy a decir todas estas notas que he cogido en plan guión, ya digo que no hay que llevar un tocho porque no es una clase presencial, que te paras donde quieres. Una clase online tiene que ser una clase completa. Entonces tienes que llevar el tiempo a rajatabla. Para eso hay que hacer una prueba antes de qué voy a decir. Y con esto ya nos vamos introduciendo en el punto número 6, que sería el contenido. Estas son las partes más importantes, pero para conseguir estas tenemos que hacer todas las 5 anteriores, si no, no tendremos una buena clase. El contenido varía muchísimo según las materias. Es muchísimo más fácil dar una clase de historia del arte online que una clase de filología, por ejemplo, o una clase de derecho. En filología, pues, o una clase de inglés, por ejemplo, alguien que haga filología inglesa y que los alumnos tengan que hablar, ya estamos con los micrófonos, si se habilitan, si no, que ciérralo tú, que el otro pita, que tenéis que desconectarlos cuando hable uno, que no hablen los demás, mucho más complicado, ¿no? Entonces tenemos que pensar en eso, o sea, simplemente tenemos que pensar en eso. ¿Cómo puedo conseguirlo? Pues tendré que hacer unas advertencias al alumno. Historia del arte, pues no sé, yo pongo diapositivas, pongo pues esa presentación PowerPoint con fotos de tal edificio, tal capitel, lo que sea, y un poco de texto que yo desarrollo y bastante más fácil. Si es, no sé, dibujo lineal o si es ingeniería, una asignatura de ingeniería física, que haya fórmulas, pues a ver, vamos a mirar bien cómo nos funcionan estas herramientas que tenemos, de las que hablábamos antes. Si tengo un ordenador con pantalla táctil, si tengo Y todo también lo que necesito. hay otra cosa, porque por ejemplo, mi materia es dibujo de arquitectura, no dibujo lineal, sino dibujo a mano. Sí, Entonces, lo que sí podemos introducir, se puede compartir, igual que tú puedes compartir un fichero con los alumnos, puedes compartir un vídeo que hayas sí. grabado previamente, donde se ve como la cámara la tienes arriba. Bueno, Ujú, yo quisiera enseñar a veces los shows que monto para poner el móvil justo encima y se va ujú, viendo cómo se va dibujando. Y mientras que se va viendo, tú lo puedes ir comentando. Lo ideal claro, sería hacerlo con la cámara del ordenador, sí, pero es que el ordenador moverlo me es mucho más complicado que grabarme con mi claro. propio vídeo. Hoy en día el móvil graba muy bien. Además tienes una ventaja, o sea, nosotros hacemos una clase que hacemos por videoconferencia, que después Ujú, podemos grabar, se puede grabar, como la que estamos teniendo ahora tú y yo, que es una charla que sí. tenemos en un Viernes Santo, señores, del año 2020, y que estamos aquí trabajando para compartir todo esto con nuestros profesores, pero después esto se puede ver cuando sea. Igualmente podemos o editar el vídeo, este vídeo que estamos nosotros grabando ahora, después lo vamos a editar, o lanzarlo tal cual. Y si Sí, lo lanzas tal cual, puedes subir igualmente aquel vídeo que has introducido por medio. claro, Y tú tienes más material para que el estudiante pueda tener cosas. Importante una cosa antes comentado con el tema del micro de la imagen. El estudiante tiene que estar de acuerdo, si sale su imagen, de que ese vídeo luego se totalmente. pueda compartir. Mucho ojo con la ley de protección de datos de la Sí, Comunidad Europea que se tiene que seguir a rajatabla. Yo por eso sí, a veces prefiero que no aparezcan porque después me supone editar y ponerlos borrosos. Me es más trabajo, pero sí. bueno, que hagan lo que quieran. Precisamente por eso tenemos que adaptar los contenidos, en este caso, a las herramientas que podamos utilizar, ¿no? Nos condiciona. En una clase no tenemos ni que pensar en eso, porque tenemos el alumno allí delante, le vamos a preguntar, lo vamos a ver, y como digo, hay asignaturas que tienen más complicación que otras, ¿no? Incluso no solamente las que son de dibujo, de ingeniería, de física, química, derecho.
¿qué haces? ¿Llevas 20 folios para tu clase y los lees durante una hora los 20 folios? Dirá el profesor, el alumno, yo para que me lo lea ya me lo leo yo, ¿no? O en todo ¿Comprendes? caso, léelo, pero montalo en formato podcast, en audio. Sí, No lo o metes en si, formato vídeo. sí, o si no puedes hacer, vamos a ver, derecho administrativo, lo que sea. A ver, pones, no sé si vosotros tenéis un foro de alumnos Sí, también, cada todas las profesor, asignaturas sí, tienen ¿no? su foro. Efectivamente, pues a través del foro pues le decís a los alumnos, mira, en la clase de mañana, bueno, de la semana que viene, para que tengan un tiempo, por favor, leeros del libro los capítulos tal y tal, en asignaturas como las de Derecho, que casi todos tienen un manual porque tienen que aprendérselo así, ¿no? Pues os leéis estas páginas y yo voy a explicaros, vamos a ir leyendo en diagonal, no al pie de la letra, y me vais vosotros a través del chat, me vais diciendo qué problema tenéis para entender o ponéis algún caso práctico, vamos a hacer algún caso práctico, que es otra manera de que, de que aprenda, ¿no? Mm. Y siempre digo una cosa, si no sois capaces de hacer esto, es mejor atender el foro. Estamos con las tutorías ahora mismo en la UNED de Islas Baleares al 98,9, o sea, ya casi al 100%, pero tenemos algún profesor que en la zona que está, pues no tiene la cámara que corresponde y además hay problemas de conectividad y entonces, ¿qué le voy a pedir, señor? Atiéndame el foro, dinamice el foro. En la hora de tutoría, entra en el foro y da la tutoría a través del foro. Entonces es un intercambio muy rápido porque los alumnos escriben, el profe les responde, vamos a hacer este ejercicio, qué te da, qué no te da, dónde te has equivocado, se puede hablar. Siempre mejor eso que hacer una clase grabada online y que no esté en condiciones. Creo que será más útil para todos, ¿no? Y lo que diría es que los apuntes, los contenidos, ya hemos dicho que se tienen que adaptar al tiempo y a los recursos que tenemos. Si esto es lo que tenemos en casa, pues es como cuando tienes que hacer una receta y con lo que tienes en la nevera. Bueno, pues mira, no es lo que tú querías hacer, pero con lo que tienes te apañas y te puede salir una cosa bien, ¿no? Siempre pensando en eso, que a lo mejor los propios estudiantes no tienen ni siquiera una cámara o no tienen ni siquiera unos cascos para ponerle al ordenador. Entonces, bueno, cascos tienen que tener, si no nada, lo hacen con el móvil, pero a lo mejor lo único que tienen con cascos es el móvil, ¿eh? Formato pequeño. Entonces, hay que pensar en Yo estas incluso ahí te cosas. anotaría, ¿no? Es pensar que cualquier gráfico que nosotros podamos enseñar en esa videoconferencia, dejarlo luego también Sí, en el aula digital, totalmente. en el formato Pero más mi cómodo y consejo, que pese poco. O sea, si va a ser un PDF, que sea legible pero en baja calidad, porque como has comentado antes, no sabemos qué tipo de conexión tienen los estudiantes en su casa. exacto. Y tampoco sabemos si están consumiendo los anchos, o sea, los datos que tienen en su móvil. Exactamente. Y tienen poquito, o sea, tienen poquito. Claro, Hay que sí. pensar, antes has comentado una edad que yo ya la supero, los 50, y que a partir de una edad tienes una economía que tú te puedes organizar. En cambio, ellos están dentro de una economía familiar todavía Totalmente, sí, que no conocemos de qué manera podemos interactuar en ella y mejor respetar eso. O sea, dar totalmente, los sí, materiales en una sí, calidad buena, pero que pese poco. sí. Realmente esas dos cosas hay que respetar siempre. Uno, lo que ya comentaste y que también tengo apuntado, es la protección de datos, la ley que es muy severa en España. Y claro, todo tiene que ser con el consentimiento. El profesor ya lo tiene que decir, quiere salir en imagen o no, y no se puede obligar a nadie a ponerse detrás de una cámara. Eso está clarísimo. Y bueno, y segundo, pues esto que estábamos comentando, que tenemos que tener en cuenta las condiciones de los alumnos. Aquí se trata, yo siempre digo, a veces digo, cuando llegué aquí y me presenté, digo, espero que no se enfaden los profesores, pero no se han enfadado lógicamente, pero yo les digo, el alma de la universidad son los estudiantes. Sí, sí, Puedes ser el totalmente mejor de acuerdo. profesor, tú puedes tener el mejor equipo del mundo de profesores, pero si no tienes estudiantes, no es universidad.
No. Sin embargo, pues puedes tener algún profesor un poco más malo, pero si el alumno vale y está, pues él será un buen profesor, un buen investigador, un buen científico, lo que tenga que ser. Entonces tenemos que pensar mucho en todas esas cosas que les están afectando, o que no tienen los medios, o que tienen que compartir el ordenador con su hermano o con su padre, se lo tienen que turnar en casa, Y luego tienen otra una... cosa es que insistimos muchísimo, perdona que te interrumpa, o sea, la importancia en función de que tiene que compartir a veces su ordenador y que a lo mejor la clase coincide con un teletrabajo del padre, que es el que trae el sustento económico, o la madre que trae el Mm, sustento económico al hogar, que es muy importante que las clases las grabemos y se sí, queden grabadas. No hace sí, falta sí, que la grabación sea pública, la podemos dejar solamente en el aula sí, digital. totalmente. No hay ningún problema. Antes has comentado sobre el tema de tu especialidad, sabes más que eso. Yo, aparte Mm, de dibujo y comunicación, sé más. Entonces, no tenemos que tener ningún pudor como profesores que ujú. conocemos la herramienta o conocemos la materia en dejarlo grabado. Pero si es que no hemos formado para esas materias, Mm, no hay ninguna sí. vergüenza ni ningún miedo, absolutamente nada. Sobre todo si has quitado las fotos de aquí detrás de la familia, cuando hacemos la primera comunión. Sí, yo siempre pienso y siempre lo digo que el saber si no se comparte no sirve para nada. Así que tampoco tengo ningún problema en grabar y en contar para mi universidad, para la otra, Pero para fíjate quien que me bien estamos pida. aquí, tú directora de la UNED de Illes Balears y nosotros desde la Universidad de les Illes Balears, en las mismas islas Perfecto. y Sí. una buena relación fantástica. Si no Yo me fuéramos de alegro colegueo mucho. total, diría qué buen rollo, pero no sé si es correcto o no. En una clase no diríamos esa palabra, pero bueno, ahora estamos Ujú. aprendiendo. Bueno, en una clase tenemos que decir lo que diríamos en nuestra clase y dentro de lo solemne que tiene que ser una lección magistral, que es lo que damos en una universidad, que es el templo del saber, un chascarrillo, una broma también se puede hacer y Sí, no pasa sí, nada. sí. Siempre si se respetan las formas se puede hacer. Yo creo que El último, el rigor tiene muchos niveles y muchas formas de exactamente, plantear las sí. cosas. Incluso a lo mejor una broma a tiempo te sirve para, como guiño a los Relajar también, ¿no? estudiantes. Porque Sí, como sí, decías sí. antes, son tantas horas escuchando algo y hay gente que a la hora de hablar realmente no nos vamos a engañar, es eternamente aburrida hasta en Sí, persona. Entonces, si en totalmente. medio mete algo que te despiste un poco, dirías, ¡ay! Te despierta, te Y te despierta, engancha otra vez al te engancha otra discurso, vez. Sí, sí. lógicamente, sí. Y luego Pues usar mira, muchas metáforas, ¿no? Yo también la valoro mucho ujú, en una clase, como tenemos en videoconferencia, incluso en la presencial, ¿no? Metáfora con nuestros estudiantes relacionada con lo del día a día que tienen, pero relacionado con la materia que les estoy contando ese día, sí, para que conecten, porque realmente todo está interconectado. Todo. totalmente, sí, sí, Y sí. luego, si tuviéramos la inmensa suerte de conocer bien o mejor que bien, las otras asignaturas de ese curso, de ese grado determinado, y pudiéramos hacer alguna referencia de, mira, es que esto que te estoy enseñando no solamente lo ves, en mi caso, en dibujo, sino que además lo vas a ver en seguridad, dentro de un año, dentro de tal asignatura, y por eso te es útil aprenderlo, ¿no? Sí. Por eso lo Yo hacemos para también para eso lo que profesionales, les pero sugiero a los profesores, como todo, como todos tienen alcance, porque está en la web, ¿no? La estructura de la carrera, pues están mm, todas las asignaturas. Yo digo, como tutores, creo que es útil que os lea, aunque solo hagáis una asignatura o dos o tres, que os leáis todas las asignaturas de la carrera, exacto. la guía didáctica de cada, que eso lo puedes hacer, vamos, en un par de días te la Sí. lees todas y por lo menos sabes cómo puede complementar lo que tú explicas a otro profesor o cómo lo que hace otro profesor se complementa con lo que tú dices y tienes una visión de conjunto. Creo que con el plan de Boloña se ha perdido un poco. La carrera de antes de 5 años era un poco más estructurada en ese sentido y ahora es Ujú, un poco más libre con tantas asignaturas para elegir semestrales y sí. tal. Pero bueno, para un Bolonia tiene sus profesor cosas conocerlo es buenas. interesante, mm, sí. Bolonia Bueno, tiene sus pues el cosas buenas y otras. último, casi el último punto serían los recursos estos de los que estamos hablando, que bueno, tampoco vamos a estar diciendo pues ni marcas ni nada, y todo el mundo sabe más o menos porque estamos de redes sociales estos días en la tele, pues están diciendo todo lo que hay, pero cosas que pueden dinamizar mucho la clase y que te pueden dar ese feedback, respuesta de los estudiantes que no los tienes delante,
es hacerle, mientras das la clase, hacer una encuesta, preguntarles algo. Vas a hacer una encuesta rápida. Entonces ya tienes subido tu documento, porque ya hemos dicho que había que subirlo antes. Y ahora os voy a abrir este documento, que es una encuesta, y me la vais a responder. Venga, tenéis 3 minutos para responderla. Eso se puede hacer. O se puede hacer un test rápido, simplemente. Pues mira, aquí tenéis que escoger, venga, ponerme las opciones y en el chat a veces lo que corresponda. A una cosa que le está gustando mucho a los estudiantes y nosotros también estamos haciendo es esto que se llama Kahoot, que es, te bajas la aplicación y dices, vamos a hacer un Kahoot ahora, y lo metes y a ellos les encanta porque también tiene un poco lo de ganar y esto le Sí. gusta a todo el mundo, Somos porque competitivos aparte los humanos, ¿eh? es un poco, sí, entonces les engancha porque no es responder a un simple test. Dice, a ver, es que puedo ser el mejor y para eso tengo que sabérmelo y tengo que ser el más rápido también, porque si eres más rápido tienes más puntos. Entonces le da un dinamismo a la clase de repente que le gusta y el profesor se relaja un poco y al alumno le gusta también porque se integra a través de la pantalla, de repente están juntos otra vez el profesor y el alumno y eso es una sensación muy interesante. De La repente, cercanía, pues ¿no? Es como es fomentar como, mayor aún el acompañamiento que sí, supone una clase online, que no totalmente, solamente sí, son esas lecciones magistrales estructuradas de otra manera, Bolonia nos pide hacer las lecciones magistrales de otra manera, sino ese acompañamiento, ese que el sí. alumno sienta de que, oye, no está solo, somos humanos Y que y le escuchas. esa necesidad de cercanía que en estos días no estamos teniendo, a través de esas herramientas podemos simularla y Muy bien. facilitar esa emocionalidad hacia la asignatura. Sí, y una recomendación que os hago es que no colgue, o sea, los documentos vosotros los tenéis colgados, pero no permitáis el acceso al PowerPoint o lo que tengáis hasta que se termine la clase. Totalmente de Hay gente, acuerdo. sí, Por favor, no te aplaudo porque va a sonar muy fuerte el micrófono. Totalmente de acuerdo. O sea, no, no. sí. Cuando Hay se gente que termine la lo pone clase. al Pero principio y además, dice, ya, yo soy peor, ¿eh? Cuando me preguntan, ¿vas a poner este PowerPoint que estás enseñando aquí? Y siempre digo, no. Después lo pongo. Pero, no, no, esto no lo voy a poner, tomar nota. No, yo creo que es muy importante. El tomar nota, sea a sí. mano o sea con el ordenador, es muy importante para afianzar cosas dentro de la mente, ¿no? Ujú. Y no solamente eso, es que si se lo pones antes, tú estás con la diapositiva 2 y ellos ya te lo están abriendo en otra ventana y están mirando qué viene a continuación y no sé qué, no están siguiendo el No, no, hilo, no, ¿no? no. Y entonces se lo dices a una vez y ya está. Esto lo doy al final y ya está. Porque si Y no, si os lo ahora doy, tienes que estar y si os lo doy. Si os lo doy. pero vamos, que no lo tengan, que no lo tengan de repente. Y bueno, pues esto más o menos lo que os tenía preparado. Como siempre, cuando se empieza una clase se dice hola, buenos días, se saluda, no hay nadie, pero tú saludas igual porque están del otro lado. Y, hola alumnos, encantado de estar aquí hoy otra vez. Hoy vamos a hablar de este tema, lo que dijiste tú, como el capítulo de la serie. Sí. ¿Os recordáis la última vez? Decíamos ayer, como dijo el sabio, ¿no? Pues decíamos ayer esto, y hoy vamos a tratar este tema, Y ¿no? Y después hay otra entonces, cosa también, que yo cuando empiezo las clases, es verdad que no los veo, tengo una lista al lado donde veo la gente que está en ese momento en el aula, se puede ver en tiempo real, pero les pregunto, ¿me escucháis? Por favor, abrir el micro y decir aunque sea que sí, y si os da corte ujú, hablar a través del chat, decir que sí, que me estoy escuchando correctamente. Que nadie sí, se sí, quede, pues como en estas pruebas que hemos hecho previamente tú y yo, donde había sí, momentos que yo te escuchaba por el teléfono, pero no por el ordenador o por el WhatsApp, mientras que preparábamos todo, ¿no? Es muy importante exacto. ir Ujú, preguntando de vez en cuando. sí. Y un consejo que también damos mucho es, durante la clase, aunque tú estés dando tu discurso y te lo hayas montado, yo es que lo siento muchísimo, yo odio las lecciones magistrales, me aburren mucho, pero aunque lo hayas montado así, de vez en cuando para un poquito y pregunta, mm, Sí, recula un poco hacia detrás, haz una contrapregunta y que te responden para saber sobre todo si te están siguiendo, porque como bien decía sí. Judith hace un rato, en clase le vemos la cara. Le vemos hasta los bostezos. Y cuando las veces que miran al móvil, lo vemos todo. Es que desde, Sí, desde que ellos están sentados, nosotros estamos normalmente de pie, se ven muchas cosas.
Hasta que antiguamente se pasaba o nos pasábamos papelitos de uno a la otra para ligar. Ahora se mandan WhatsApp, es que no estás viendo, es que se ve todo. Aquí no se puede ver y nos interesa muy poco tirando nada quién liga con quién, pero sí nos interesa saber si están ligando lo que le estamos dando con su entendimiento, con lo cual esa Ujú. pregunta o contrapregunta Sí. durante la sesión puede venir muy bien. Pues es lo que decíamos antes, que en una presencial, pues tú tienes estructurado tu tema, hoy voy a hablar de esto y me preparo todo el sermón, pero después me pregunta un alumno y dice, anda, yo pensaba que esto ya lo sabías, pero no lo sabes. Bueno, pues nada, vamos a explicar esto primero y luego ya continuaremos. Y si se acaba la clase, pues está lo mismo, la virtual, pues cuando terminamos la clase también hay que despedirse y hay que decir, bueno, pues hasta aquí hemos dado esta clase hoy, gracias a todos por estar tan atentos, me habéis hecho unas preguntas que me ha agradado porque veo que estáis interesados. Algunas me las voy a volver a ver después en la grabación porque os daré la semana que viene. Vamos a hacer alusión a un par de intervenciones vuestras que, ¿sabes? Y ellos se sientan también, se sienten valorados, sienten Exacto. que le prestas atención y la semana que viene ya vienen Con más eh, ganas. con más ganas. Yo también valoro una cosa, ¿no? Y es que decir, vale, si la semana que viene este tema, donde he detectado que están más cojos, no llegan, pues oye, no hay ningún problema en ponerme el móvil, autograbarme, y te sacas un canal en YouTube que es gratis, lo pones en oculto para que solamente lo vean los estudiantes, de los Sí. cuales tú le pones el enlace en el aula digital, y adelantas cosas con respecto a la semana que viene si ves que ese Mm. ejercicio o esa práctica que tienen que hacer necesitan de esa parte en la cual han quedado, pues como te decía antes, un poquito pues, Sí. más cojos de un conocimiento que de otro. Y por último, pues nada, el tiempo, ya os digo que todas estas aplicaciones que tenemos ahora, la mayoría que se están utilizando en casa, pues suelen tener un tiempo determinado, a lo mejor solo se puede hacer 1 hora o 2 horas o 40 minutos o lo que sea, pues que lo tengáis en cuenta, porque lo que queda también un poco, es como cuando hablas por teléfono y de repente se corta la línea, que te quedas ahí como con la Mm. palabra en la boca, pues estar en una clase y que no te dé tiempo de despedirte de los alumnos también queda un poco mal. Entonces, mejor empezar antes. Bueno, pues estamos llegando ya hasta el final de la clase. Estoy viendo que a ver, cómo aprovecháis el tiempo, cómo me preguntáis a través del chat. Os noto que estáis aquí entusiasmados, bueno, interesados en el tema y mejor que vayas despidiéndote y luego puedes decir 3 palabras a que se corte sin haberte despedido de los Sí. alumnos, ¿no? Yo Como un por eso, respeto hacia ellos, yo creo. tomándote la palabra y por respeto a la gente que nos está viendo, estamos utilizando una herramienta que nos permite estar 40 minutos y nos estamos aproximando a los 40 minutos. Así que podemos ir diciéndole un placer antes de que se nos Igualmente. corte de raíz. No sé si nos queda algo en el tintero o si repite, porque una de las cosas buenas que No, tiene esta crisis es no solamente ir conociendo vecinos que ni sabíamos que teníamos, sino conocer online a gente como Judith, que lleva aquí unos meses y todavía no había tenido la inmensa suerte de coincidir con ella. gracias. O sea que Pues nada, yo solamente terminar diciéndoos que pienso que hasta una pandemia puede ser una una gran oportunidad oportunidad. para descubrirnos, ver lo solidarios que somos. Yo hago hasta mascarillas y digo, mira, sábanas puedo comprar cuando esto termine, pero la vida no. Mm, Entonces, si mi saber os ha servido para ayuda, si esto sirve para mostrar esta colaboración que tenemos entre las dos universidades, que tenemos que hacerlas fuertes, porque muy en fuerte. Baleares se estudia mucho, se estudia en la universidad, se investiga muchísimo y muy bien, muy bien. Que la pandemia nos abra los ojos un poco para saber qué tenemos en estas Y que esto islas, a qué final de cuentas profesionales. es un Sí. ganamos todos, porque piensa que de los que salen aquí bien formados son nuestros estudiantes, nuestros y nuestras estudiantes, y que son los que realmente sustentan la sociedad, no solamente la sociedad balear, sino también la sociedad del país, de Europa, del mundo, de absolutamente todo. Y que Mm. la gente que nos va a terminar buscando una solución a la pandemia ha estudiado en alguna universidad y bueno, son cosas que vienen para todos, ¿no? Es un ganamos todos. Sí. Yo, como parte de la Universidad de les Illes Balears, encantadísimo de la relación con la UNED Illes Balears y con la UNED Nacional y sobre todo darte no 1000 gracias, muchas más que miles para eso
aquí. No sé cómo se diría en gallego. Muchísimas gracias. Moitas grazas. Muchas gracias. En andaluz, muchas gracias. Y en mallorquín, muchas gracias. Pues a vuestra disposición para lo que podamos ayudar, aquí estamos. Y tú, profesor, recuerda que eres el que más sabe de lo que vas a estudiar, entonces entra en esa clase tan seguro como entras en la de la UIB, que todo va a salir bien. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por haber dicho UIB al final y no UI. Nos vemos en un próximo vídeo seguramente, ¿no? Porque de aquí seguimos aprendiendo, seguimos viendo cosas. Colgaremos este vídeo en YouTube, lo haremos público, abajo podéis hacer toda una serie de preguntas, iremos mirándolas y oye, lo mismo surgen más vídeos o lo mismo podemos hacer otras cosas. Muchísimas gracias Gracias. y que esto termine pronto, pero como decía Judith, con la mentalidad que nos sirva para cambiarla a todo, para ir a mejor.